Charla. Bien, el día de hoy vamos a ver este importante tema que es emergencias y urgencias en cirugía del aparato locomotor, conocida por todos como traumatología. El- Primero, ya ustedes a lo largo del curso han ya diferenciado, ¿no? Estos dos conceptos de emergencia y urgencia. La emergencia hasta hace unas 3 décadas era solo una circunstancia clínica que ponía en riesgo la vida, ¿no? Pero eso ya se amplió hace mucho, ¿no? Y ahora es cualquier circunstancia clínica que tiene el riesgo de perder no solo la vida, sino algún miembro, algún órgano o segmento corporal, ¿no? Si no se toman medidas adecuadas y oportunas, o una grave secuela, ¿no? O sea, si me va a quedar una mano paralítica o va a perder la visión de un ojo, etcétera, eso también es una emergencia. Y urgencia, como ya sabemos, es una circunstancia que si no se toman medidas adecuadas y oportunas, va a evolucionar a una emergencia. Dicho esto, entonces vemos acá las emergencias y urgencias que hay en la especialidad. Son muchas más, ¿no? No obstante, tengo que mencionar que en los pasillos de mi hospital y de otros hospitales, cuando rotan los alumnos de pregrado, escucho varios profesores decirles que solo hay 3 emergencias en traumatología, ¿no? Le dicen fracturas expuestas, síndrome compartimental y artritis séptica. Y esto no es así, ¿ah? No es así. Son muchas más, ¿no? Son más de 20, pero quiero acá poner las más frecuentes, las de mayor interés, ¿no? Para un médico general. Y bueno, y eso es lo que vamos a revisar rápidamente ahora. En la charla más bien quiero poner el énfasis en los principios, ¿no? El conocimiento básico, el criterio, más que en el tema procedimental, ¿no? La base de un buen médico es una sólida formación teórica que lo lleva pues a tener buen criterio, a hacer un buen diagnóstico y la indicación quirúrgica, la indicación médica o quirúrgica en el momento oportuno, ¿no? Más que la manualidad, lo procedimental, lo operativo, ¿no? Y esto rige para los cirujanos también, ¿no? Siempre preguntamos cuál es mejor cirujano, el que hace un buen diagnóstico y da la indicación precisa en el momento adecuado, o el que tiene habilidad manual para hacer el procedimiento propiamente dicho. Y por si acaso es lo primero, ¿ah? Lo primero, ¿no? Bien, entonces veamos ahora la primera, que es las fracturas expuestas, ¿no? Ya todos alguna vez hemos escuchado, ¿no? Cuando el hueso se rompe y se lesionan las partes blandas de manera que el hueso ha quedado expuesto con el medio ambiente y por supuesto ha sufrido una gran contaminación, ¿no? Existiendo por tanto el alto riesgo de una infección del hueso, ¿no? Lo que se conoce como una osteitis o una osteomielitis, ¿no? Lo cual es una lesión grave. Un hueso infectado lo puede acompañar a uno fácil unos 20 años, ¿no? Si no toda la vida, ¿no? Entonces eso es lo importante de esta lesión, ¿no? Entonces, existe la clasificación más común, que es la de Gustilo, ¿no? Pero no es la más completa, pero bueno, la seguimos usando. Y él clasifica en 3 tipos, ¿no? La tipo 1, la tipo 2 en romanos y la tipo 3, ¿no? Y las tipo 3, que son las más graves, se subdividen en A, B y C. Cuando uno le pregunta a un interno, ¿no? O aún a cualquier médico general de lo que se acuerdan, es de 1 centímetro. Dicen las tipo 1 son cuando la herida es de 1 centímetro, las tipo 2 de 1 a 10 centímetros y las tipo 3 de más de 10 centímetros. Y eso no es así, ¿no? Porque ahí estamos considerando un solo criterio que es la lesión de la piel, ¿no? Pero existen muchísimos más criterios, como vamos a ver acá nuevamente, ¿no?
Vean, la tipo 1 de 1 centímetro, la tipo 2 entre 1 y 10, y las tipo 3 más de 10, etcétera, ¿no? Y la tipo A es cuando todavía el hueso tiene cobertura, la 3B cuando no hay cobertura del hueso, o sea, está pelado el hueso, y la 3C cuando hay lesión vascular. Pero como decíamos, miren ustedes acá, solo el primer criterio es la lesión de la piel, que es lo que se acuerdan todos los médicos, ¿no? Pero vean que acá yo tengo hasta 12 criterios, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de lesión, ¿no? Si es una fractura de baja energía, generalmente es la 1 y 2, y las de alta energía de frente pasan a tercer grado, ¿no? Al margen de cualquier otra consideración. Por ejemplo, si es una caída de un cuarto piso, ¿no? O al sujeto le ha caído, lo ha atropellado lo ha aplastado un camión, etcétera, lesiones de muy alta energía. Y así, ¿no? Miren, otros mecanismos asociados, la fricción, el degloving, quemaduras asociadas, o el grado o el tipo de contaminación. Por ejemplo, si las fracturas son en el campo, con heces contaminada con heces de animales, ya pasa a ser de frente de tercer grado, etcétera, ¿no? O el compromiso óseo, ¿no? Puede tener la herida de 1 centímetro, pero si el hueso está roto en 15 pedazos, ¿no? O 12, pasa a ser de frente de tercer grado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar todos estos factores, ¿no? Y de la asociación, ¿no? De un balance que hacemos de todos estos factores, recién nos sale la clasificación propiamente de la fractura, ¿no? Acá está para recordar la 3B, que casi nada no nos acordamos, es cuando el hueso queda totalmente pelado, expuesto, ¿no? Luego de las limpiezas quirúrgicas correspondientes, y es necesario un procedimiento de cirugía reconstructiva, de cirugía plástica, o sea, un colgajo para cubrir, ¿no? Esa es la 3B. La 3A está todo cubierto, ¿no? El músculo cubre todo el hueso en su totalidad y con una simple injerto se cubre, ¿no? Y la 3C es cuando hay lesión vascular. Bien, eso en cuanto al diagnóstico, ¿no? Vamos ahora al manejo inicial, que es lo que nos interesa, ¿no? En todas las emergencias y urgencias tenemos que conceptuar el manejo inicial una vez que un médico general tome en contacto con una de estas lesiones, ¿no? Y diferenciarla del manejo definitivo que ya la hace el especialista en un hospital de alta complejidad, ¿no? Es el traumatólogo. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como médico general si me llega una de esas lesiones y yo estoy en mi centro de salud, en la posta, ¿no? O en un centro médico de la mina, eh, etcétera, ¿no? Y acá el tema es sencillo, ¿no? Si de donde estoy yo, ¿no? A media hora, 1 hora, 2 horas, hay un hospital, simplemente yo lo cubro, lo estabilizo como puedo, ¿no? Con cualquier férula, aunque sea de cartón, y lo cubro bien con gasas estériles, limpias, lo vendo, ferulizo y lo transfiero, ¿no? No me hago problema. Pero si mi transferencia va a durar más de 6 horas, ¿no? Ustedes saben que cuando la tensión de las heridas es menor de 6 horas, el porcentaje de infección de las mismas está en el 2-3%. Cuando pasan las 6 horas, esta probabilidad sube dramáticamente alrededor del 30% o más, ¿no? Entonces, si es que un hospital, un centro de salud, ¿no? Queda a más de 6 horas, ahí sí tengo que tomar acción antes de transferir al paciente. Y eso es lo que yo llamo el manejo inicial, ¿no? Que estamos obligados todos los médicos generales a realizar, ¿no? Si no lo realizan, el pronóstico del paciente se ve ensombrecer, y acá no hay solo una falta ética, sino una falta legal. Si la familia tiene por ahí un abogado bien informado, usted va a verse en problemas, ¿no? Y ahora con el internet peor, ¿no? Bien, entonces lo primero que hay que hacer, ¿no? Es estabilizar la fractura. Toda fractura hay que ponerle una férula de yeso, de madera, con lo que usted tenga. Hay que hacerle hemostasia, ¿no? No, no es cierto. El médico que no sepa hacer hemostasia, por favor, ¿no? O sea, no, usted como médico general con título no puede permitir que un paciente se le muera desangrado en las manos, por Dios, ¿no?
O sea, todos estamos en la obligación de saber todas las técnicas de hemostasia, ¿no? Y aún si es que hay un vaso ahí, simplemente ponemos anestesia local, nos ponemos guantes, las pinzas que hay en todo sitio y procedemos a la disección y a la hemostasia, ¿no? Puntos en cruz, etcétera, etcétera, con cualquiera de las técnicas, o el vendaje compresivo, por último, ¿no? Pero tenemos que calmar el sangrado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando un paciente sangra, no solo se está quedando en la pista o en la posta los glóbulos rojos, sino ahí se está quedando los glóbulos blancos, las inmunoglobulinas, que es todo el sistema inmune del paciente. O sea, el paciente si sangra, si yo dejo que sangre, va a llegar al hospital a su tratamiento definitivo no solo un paciente anémico, sino un paciente con su sistema inmune bienvenido a menos. La anemia aguda, yo se la levanto con 3, 4 paquetes globulares, pero levanten un sistema inmune que ha perdido, ¿no? Sus inmunoglobulinas, que ha perdido sus linfocitos, etcétera, etcétera, es mucho más difícil de levantar. Por favor, entonces la hemostasia es cardinal en estos pacientes, ¿no? Bien, y de ahí viene la limpieza preliminar, ¿no? No es una limpieza definitiva, pero sí es una limpieza que hacemos con sedación, ¿no? Al paciente le ponemos un analgésico potente, intramuscular o endovenoso, y le ponemos un poco de sedación, de midazolam, etcétera. Endovenosa, eso hay cualquier enfermera. Para eso ustedes rotan por anestesia, ¿no es cierto? Para saber lo básico de una sedoanalgesia. Y con un paciente sedado, usted procede a hacerle una limpieza rápida, no siendo buscando que por el chorro del cloruro de sodio y otros jabones que usted tenga por ahí, como Isodine en jabón, buscando que por arrastre eliminara todos los agentes extraños por contaminantes, ¿no? Esto no tiene que ser exhaustivo porque este paciente al llegar a las 6, 8, 10 horas al hospital va a volver a entrar, ¿no? Y estos pacientes entran todos los días, o sea, no se limpia a la primera. Y después usted también puede, y después lo cubre totalmente con apósitos estériles, vendas limpias o estériles, y lo feruliza, ¿no? Y ya está listo le ponen sus analgésicos, su antibiótico profilaxis, que en el caso de las fracturas expuestas, el consenso es darle de inicio una cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido, ¿no? Y si ha habido alto riesgo de anaerobiosis, ¿no? Contacto con heces de animales, etcétera, usted le agrega también un antibiótico para anaeróbicos, ¿no? La profilaxis antitetánica, una buena analgesia, y usted ya esté con la conciencia tranquila, ese paciente va a mejorar ostensiblemente su pronóstico, ¿no? Usted ya cumplió como médico general, ¿no? Ya puede dormir tranquilo. Y en el manejo definitivo, ya en un hospital, ¿no? Vuelve a entrar el paciente o entra por primera vez y tiene 3 objetivos esta limpieza quirúrgica. La limpieza quirúrgica es la base, es lo más importante en el tratamiento de las fracturas expuestas. No son los antibióticos, o sea, los antibióticos complementan, ¿no? Lo más importante son las limpiezas quirúrgicas. Entonces, la limpieza quirúrgica es todo un procedimiento que tiene como 18 pasos, ¿no? Antes se dictaba la clase de limpieza quirúrgica, yo le he dictado muchos años en pregrado, es toda una técnica, pero bueno, tiene 3 objetivos fundamentales ahí, ¿no? Ya mencionamos el lavado por remoción, ¿no? Mecánica, ¿no? Con el agua, el jabón, vamos removiendo los restos de tierra, de grasa, de todo lo que haya cuerpos extraños, ¿no? Y esto que es fundamental, el desbridamiento, ¿no? El desbridamiento es retirar los tejidos muertos o los tejidos inviables con signos de poca o ninguna viabilidad, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que el músculo tiene 4 signos de viabilidad, ¿no? Las famosas 4 COS, ¿no? La contractibilidad, el sangrado, o sea, coloide, el color y la consistencia, ¿no? Si esos 4 factores están bienvenidos a menos, yo sin que me tiemble la mano saco todo el tejido
inviable hasta que sangre rojo rutilante, ese sí va a ser un buen tejido. Si yo no retiro de entrada el tejido inviable, este va a ser fácilmente colonizable y se me va a infectar a pesar de que le dé los antibióticos de última generación. Está claro entonces este concepto, ¿no? El desbridamiento, ¿no? Retirar todos los tejidos inviables. Y eso de entrada, sin que me tiemble la mano, ¿no? Y después estabilizar la fractura, porque si yo no estabilizo no van a mejorar las partes blandas, ¿no? Entonces puede ponerle un fijador externo, una férula, un clavo endomedular, etc. Esto ya hemos dicho que es en un centro especializado. Entonces, eso es en resumen el manejo de las fracturas expuestas, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? De repente esto es lo más frecuente y paradójicamente mientras más se desarrolla, se vuelve metrópoli una ciudad, hay más vehículos y hay más accidentes de tránsito y hay más fracturas expuestas, ¿no? Es una paradoja del desarrollo humano. Bien, pasemos al siguiente en aras del tiempo. El siguiente tema es el síndrome compartimental, ¿no? Un poco menos frecuente, pero tenemos que conocerlo porque no se nos puede pasar un síndrome compartimental. Se está escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Muy bien. Entonces, el síndrome compartimental, primero definamos, recordemos qué es un compartimento, ¿no? Un compartimento en extremidades es un compartimento facial, ¿no? Facial. Recordemos que debajo de la piel y de la grasa hay una fascia, la fascia profunda, ¿no? Que envuelve todos los músculos a manera de un cilindro. Y de esta fascia profunda salen septums o tabiques hasta los huesos, ¿no? O sea, salen divisiones como paredes, prolongaciones de la misma fascia hasta huesos, y ahí me delimitan compartimentos faciales, ¿no? Que hacia arriba tienden a cerrarse, se cierran, y hacia abajo también, solo dejan pasar los nervios, los vasos, etc. De manera que se crea un compartimento cerrado, ¿no? Que contiene músculos, vasos, nervios, etcétera, ¿no? Y dentro de ese compartimento cerrado hay una presión determinada. Si uno pudiera medirlo, de hecho que se puede, que va entre 3, 4 milímetros de mercurio hasta un promedio de 30, ¿no? Ya están mapeados cada compartimento del organismo y su presión promedio, ¿no? Pero todos son menores de 30, ¿no? Entonces, en esa presión intracompartimental discurre todo con normalidad, la macrocirculación, la microcirculación y hay una buena perfusión de los tejidos. Por diferentes circunstancias patológicas, ¿no? Esta presión intracompartimental se eleva, sube a más de 30, ¿no? 40, 50, 60. Y llega un momento en que esta presión, ¿no? Hace que la microcirculación claudique, ¿no? En primer término, la microcirculación y más posteriormente, varias horas después, ya casi al final, la macrocirculación, ¿no? Y entonces, al no tener irrigación, los tejidos empiezan a sufrir isquemia, edema, aumentan más aún la presión y finalmente necrosis de los tejidos si no se toman las medidas adecuadas. Entonces miren la tremenda importancia de un diagnóstico oportuno de estos problemas, ¿no? Entonces la presión dentro de los compartimentos puede deberse a causas intracompartimentales como un hematoma, un gran edema, un proyectil de arma de fuego, un fragmento óseo que normalmente no estaba en el compartimento, etc. Y también a causas extracompartimentales, como yesos muy ajustados, vendajes muy ajustados, etc. Entonces, la clínica, vamos a la clínica del síndrome compartimental. Ustedes van a encontrar en todos los libros, artículos, las famosas 5P, 6P, 7Ps, ¿no? Del síndrome compartimental. Pero acá hay que separar los síntomas y signos precoces
de los tardíos, ¿no? Los tardíos ya para qué nos sirven, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pulso, ¿no? Hemos dicho que el pulso, los macropulsos, se pierden tardíamente, ya cuando el miembro está isquémico y hay hasta necrosis, ¿no? Entonces no nos sirve de entrada. Igual la parálisis de los nervios, ¿no? Las parestesias sí pueden ser algunas precoces, ¿no? La palidez rara vez, ¿no? El aumento de presión y el dolor. Entonces, eso sí, ¿no? Y acá tenemos lo que yo llamo el cuadro básico, el síndrome básico con el cual ya entramos, podemos entrar al paciente a sala, ¿no? Y uno de ellos es el dolor, o sea, la primera P, que sí es un signo precoz, ¿no? El dolor se caracteriza por ser intenso, continuo, ¿no? Así como el apéndice, ¿no? El apéndice cuando empieza, el dolor del apéndice no se va nunca. Usted le pregunta al paciente así medio adormitado, ¿y en algún momento se le ha ido el dolor? No, doctor, todo el tiempo ha estado ahí el dolor. A ratos aumenta, a ratos disminuye, pero siempre ha estado ahí. Igual es acá en el síndrome compartimental, ¿no? Una vez que se inicia, siempre está el dolor ahí, ¿no? Y paradójico, ¿qué quiere decir paradójico en el aparato locomotor? Normalmente en el aparato locomotor, en esguinces, contusiones, fracturas, uno le pone una férula, lo inmoviliza, le pone unos buenos analgésicos y el dolor disminuye o se va totalmente. En el síndrome compartimental no, por eso se llama paradójico. Yo le pongo todo lo anterior, una buena férula, un buen yeso, analgésicos potentes parenterales y el dolor no se va, ¿no? Por eso es que cuando la enfermera nos despierta a 3 de la mañana y nos llama a traumatología y nos dice, doctor, el paciente de la pierna, ¿no? Le sigue doliendo a pesar de todo. En lo primero que piensas es que ese paciente puede estar haciendo un síndrome compartimental. Porque los de al lado, ¿no? Los con esguince, los con luxación, están tranquilos. Pero el paciente le sigue doliendo y le sigue doliendo. Ese, ojo, ese candidato a ser síndrome compartimental. Y lo otro es el signo que más nos sirve, es un gran edema, pero duro, atención, como piedra, ¿no? Si yo tengo el muslo hinchadazo, pero se deprime, está recontra hablando, eso no es síndrome compartimental. Tiene que estar atención, piel brillante, duro, duro como piedra, ¿no? No se deprime, no deja, fovea, etcétera. Entonces, con ese síntoma y con ese signo, ya inmediatamente entramos a sala al tratamiento correspondiente. Acá vean ustedes nuevamente lo que les decía, un gran edema, dolor. En hospitales más especializados existen dispositivos para medir la presión. En algún momento los tendremos en el Perú. Actualmente no, que yo sepa, no, de manera que el diagnóstico es básicamente clínico. Y el tratamiento por antonomasia es la fasciotomía. Yo corto la fascia y libero, descomprimo el compartimento y me baja inmediatamente la presión a 0, ¿no? Y se reinicia la perfusión tisular comprometida, ¿no? Sobre todo la microcirculación, como hemos dicho. Vean acá cómo se ha cortado la piel, se ha cortado la fascia y vean cómo los músculos gran edematosos, con gran edema, protruyen acá, ¿no? Igual acá, acá se inmovilizó ya la fractura. Entonces ese es el tratamiento de elección, ¿no? Una fasciotomía. Por eso es que usted lo tiene que sospechar y derivarlo oportunamente, ¿no? Existen algunas técnicas para hacer fasciotomía con 2 pequeñas incisiones, que los más voluntariosos, los que tengan un poco más, sean un poco más osados, ¿no? Vocación más quirúrgica, también lo podrían hacer con anestesia local siendo médicos generales, ¿no? Bien, pasemos rápidamente a la tercera emergencia, que son las luxaciones. Las luxaciones o subluxaciones son en realidad una urgencia. ¿Y por qué son una urgencia? Porque el cartílago hialino que recubre las carillas articulares, ¿no? Se nutre del líquido sinovial, ¿no? O sea, cuando esto está cooptado en su posición, funciona la irrigación
normal la nutrición de los cartílagos, ¿no? Si está fuera de su sitio, los cartílagos ya a las 6 horas empiezan los cambios bioquímicos y usted a los 2, 3 días ya ese cartílago se empieza a poner negro, ¿no? Por eso es que son una urgencia, ¿no? Esto hay que ponerlo en su sitio inmediatamente, ¿no? Eh, bueno, ¿y cuáles son los signos clínicos de todas las luxaciones en general? Como vemos, hay deformidades típicas, ¿no? Vean acá la luxación glenumeral de hombro, el típico signo de la charretera, que es esta pérdida de la redondez que da la cabeza en su sitio y el deltoides, ¿no? Y se vuelve más bien un ángulo a manera de una charretera de un militar, ¿no? Signo característico, ¿no? Entonces hay estas posiciones características, ¿no? Y usted haga moverlo al paciente, no lo mueve. Hay una limitación, impotencia funcional. Otros signos característicos, posiciones características en la luxación de cadera, la famosa posición púdica y la famosa posición impúdica. La púdica es cuando es una luxación posterior, ¿no? De la cabeza femoral, se sale hacia atrás, ¿no? Y entonces se produce una aducción del miembro, del muslo, a diferencia de una luxación anterior de cadera, en que más bien el muslo se abduce, se abre, ¿no? De ahí su nombre. Y acá hay que recordar que la luxación de cadera, la más frecuente es la posterior, ¿no? En un 95%. Y en hombro más bien es anterior, la luxación más frecuente, igual que en rodilla, ¿no? Entonces, la luxación de hombro, que es la más frecuente, existen diversos métodos, desde este método hipocrático, ¿no? Que ya no se debe hacer, pero en medicina dicen que no, nunca se debe decir esto no sirve, que es poner el pie en la axila, ¿no? Cuando uno está solo. Ahora hay otros métodos, como este método de la tracción contra tracción, le ponen en la axila una sábana y una persona hace la contratracción mientras que el que reduce la fractura, ¿no? Jala la extremidad en extensión rotándola, ¿no? Y con eso ya se reduce en un buen número de porcentaje. La maniobra de Kocher es la más frecuente con sus 6 posiciones, ¿no? Que es tracción, rotación externa, abducción y después lo contrario, ¿no? Aducción, rotación interna y soltar la tracción. La maniobra de Kocher, la más frecuente, pero existen muchas como la de Stinson, que es esta de acá, ¿no? Poner al sujeto echado boca abajo con un peso en el hombro. En fin, acá vemos la tracción contra tracción con el ayudante, ¿no? Usted debe intentar como médico general reducirlo, ¿no? Y le va a aliviar tremendamente al paciente. Y después sí o sí hay que derivarlo a un centro porque puede ser que esto sea una luxofractura, ¿no? Para y entonces cambie un poco el manejo. Sobre luxación de rodilla quisiera poner un énfasis particular, ¿no? Ya que la luxación de rodilla, ¿no? Que muy frecuentemente vienen ya reducidas porque en el campo de fútbol los compañeros lo jalan, lo ponen en su sitio, dicen ahora que está caliente hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Y hay que hacer una buena anamnesis, ¿no? Si realmente existió luxación o no. Si existió realmente la luxación, ese paciente usted inmediatamente lo pone en reposo, no le pone una férula y lo manda a su casa, por favor, ¿no? En rodilla no. ¿Y por qué? Porque la rodilla puede tener 2 complicaciones graves después de la luxación. Una de ellas es la lesión arterial tardía, ¿no? A veces nos llega así la luxación y uno le hace un eco, con el pie frío le hace un ecodoppler y ve un stop en la arteria popltea, ¿no? Pero otras veces no. Viene con el pie caliente, no hay problema, incluso uno le hace un ecodoppler y está todo normal.
y pasan las horas, ¿no? Y recién se hace un stop, pasadas las 4 o 6 horas. ¿Por qué? Porque en este cizallamiento que se produce en la luxación, se produce una atracción y un daño de la íntima de la arteria poplitea. Y esa íntima se va disecando conforme pasan las horas hasta que llega un momento que se trombosa y se produce un stop en toda la extremidad. Entonces eso a las varias horas, ¿no? Por eso es que usted una luxación de rodilla la tiene que hospitalizar, ponerle en observación y tomarle el pulso cada media hora. Y el calor del distal, el IN capilar, el pulso oxímetro, en fin, tiene que monitorizar al paciente, ¿no? Y eso anotarlo en la historia toda la noche. Si hay un vascular por ahí cerca, por supuesto, pide la evaluación del vascular, pero si no, usted tiene que monitorizarlo, ¿no? Observarlo. No lo mande a su casa, por favor. Y el otro caso que puede comprometerse acá, presentarse, es un síndrome compartimental. Por la isquemia hay un gran edema distal y un síndrome compartimental. Entonces, por favor, ojo con las luxaciones de rodilla. Existen diferentes maniobras, en realidad sencillas, para poner en su sitio la rodilla, ¿no? Pero eso, como digo, no es lo más importante, ¿no? Una vez reducido e inmovilizado con una férula o rodillera, tiene que hacerse un estudio. Si tiene usted un ecodoppler, una ecografía, ¿no? O cualquiera de estos estudios, una arteriografía, tiene que hacerlo de entrada, ¿no? Y se debe evitar varios problemas legales. Bien, pasemos a otro grupo de estas emergencias en realidad, y son las fracturas que están alrededor de la fisis, ¿no? Entonces estamos hablando ya acá del mundo de los niños, ¿no? La fisis es el cartílago de crecimiento o placa de crecimiento, y aquí lo vemos, ¿no? En sujetos de crecimiento, vean ustedes, ¿no? El hueso de un sujeto en crecimiento tiene la diáfisis que está al centro, ¿no? La epífisis acá en las extremidades, ¿no? Por encima de la fisis, y la fisis el cartílago de crecimiento. Y lo que está al lado de la fisis es la metáfisis, ¿no? Esta parte de acá. Bien, recordado esto, veamos, comentemos rápidamente la fisis para poder entender la importancia de estas lesiones. La fisis o cartílago de crecimiento tiene 4 capas, uno lo ve al microscopio, 4 capas celulares, ¿no? La primera y la que está más cerca a la articulación, o sea, la epífisis, es la capa basal, la más importante de las 4 capas. Es de donde se van a producir el resto de células, no es como en la epidermis, ¿no? En la epidermis, que tiene 6 capas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una escoriación que daña las 3, 4, 5 capas, ¿no? Y no daña la basal, eso no va a dejar cicatriz, se recupera, epiteliza ad integrum. Pero si la lesión daña la capa basal, entonces ya no hay forma de que epitelicen las células, y todo eso cicatriza a expensas de tejido fibroso, lo que conocemos como cicatriz, ¿no? Igual es acá, ¿no? Entonces la primera capa, la basal, después viene una capa proliferativa en cadenas, ¿no? Después la tercera capa es la capa hipertrófica, donde se ven unas células gigantes, ¿no? Y esta es la capa más débil, es la que más se daña. Y finalmente ya la zona de maduración, la capa metafisiaria, donde el cartílago se convierte en hueso, ¿no? Y así el hueso va creciendo y el sujeto va creciendo. Entonces recordemos acá las 4 capas de la fisis que hemos señalado, ¿no? Recordemos la capa basal, la que está más cerca a la articulación, ¿sí? Y también vemos acá el plexo epifisiario, que es la principal fuente de irrigación de la fisis. Y aparte tenemos acá el cartílago hialino. De manera que las lesiones que se van hacia distal son las más serias, ¿no? Las que van a dañar un normal crecimiento del hueso, porque están dañando la basal
el plexo epifisiario y encima el cartílago, ¿no? Que no se regenera. Entonces, Salter y Harris, en base a esto, propuso una clasificación de 5 tipos de fractura, ¿no? En la primera, la fisis se diastasa un poco, pero el pericondrio de alrededor, que es grueso, no se mueve, ¿no? Y la capa basal no se daña. Recordemos que la capa basal está acá hacia abajo, más cerca hacia la articulación, ¿no? Y acá, vean, en la tipo 2 ya se rompe la fisis en la capa hipertrófica y el trazo de fractura avanza hacia la metáfisis, ¿no? Hacia proximal. Entonces no compromete los 3 elementos que hemos mencionado. En cambio, a partir de la capa 3, sí, porque vean, el trazo fisiario y hay un trazo epifisiario. Acá se está llevando la capa basal, el plexo epifisiario y está dañando el cartílago. Entonces el pronóstico se ensombrece. Peor acá, miren, en la tipo 4 el trazo de fractura daña a los 3, ¿no? Metáfisis, fisis y epífisis. Y en la tipo 5 hay un aplastamiento de las 4 capas de la fisis, ¿no? Incluyendo una destrucción masiva de la capa basal, ¿no? Entonces la de peor pronóstico. Entonces recuérdense siempre esta, pero lo más importante de esto es que recuerden que la tipo 3, 4 y 5 son de mal pronóstico. Hace unos años me acuerdo un colega me llevó a su hijito del codo, ¿no? Y con la radiografía y me dijo, le va a quedar secuela y era una tipo 2, ¿no? Y yo de frente le dije, tranquilo, ¿no? No ha comprometido la capa basal, el plexo epifisiario. Gracias, me dijo, y ahora el chico ya está grande en la universidad. Y le digo, ¿y cómo está tu hijo cañón? Me dice, no, gracias. Entonces, cuando uno tiene los conocimientos sólidos, ¿no? Opina oportunamente. Acá la radiografía, vean ustedes, acá hay un compromiso epifisiario, ¿no? En la AP y en la lateral se ve que hay un trazo hacia metáfisis, ¿no? Entonces una tipo 4, ¿no? Metáfisis, fisis y epífisis. Y así sucesivamente. Estas fracturas tienen, apenas se diagnostican, tienen que entrar a sala, ¿no? A reconstituir la fisis, ¿no? Hacer un control de daños, ¿no? Porque si uno lo deja todo fuera de su sitio va a ser peor, ¿no? El daño va a aumentar. Entonces estos pacientes tienen que recuperar la posición original y estabilizarla, ¿no? Con estos tornillos, vean acá un tornillo a metáfisis, otro tornillo a epífisis, ¿no? Previa reducción y colocación de todo en su sitio. Hay que advertir a la familia, si es que es una 3, 4, 5, que a pesar de la cirugía, el trauma ya ha podido dañar per se la basal y en el futuro producir deformidades angulares, ¿no? Un cúbito bar, un cúbito valgo en el caso del codo, etcétera, ¿no? Que en su momento se le tratará, ¿no? Si usted no le advierte a eso a los padres y lo opera al niño y después a los meses o años el chico va a estar con el codo en bar o en valgo, ese padre de familia, por donde vaya a decir el doctor, tanto me lo operó mal, ¿no? Por eso usted tiene que advertirle antes de, ¿no? Y hacerle firmar el consentimiento informado donde figuren todos estos temas. Acá lo mismo, vean en una rodilla, vean acá prácticamente el epífisis, cómo se ha salido de su sitio, eso se llama epifisiolisis. Y esto hay que volverlo a poner a su sitio. Esta vendría a ser una tipo 5, ¿no? Desplazada, porque hay la tipo 5 que simplemente se comprime. Y acá estamos, se estabiliza con 2 clavitos Kirchner, lo más inocuo que se pueda. Acá hay otra fractura, vean, igual se reduce, se le pone un tornillo que no pase por la fisis. El material de osteosíntesis no tiene que invadir la fisis, sino va a ocasionar más daño. Muy bien. Hasta ahí se está escuchando, ¿no? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor, sí Sí, se le escucha y se ve. perfectamente. Sí, Ya, muy bien, continuamos entonces. Entonces, entremos ahora a todo este grupo de emergencias que están dentro de las infecciones, ¿no? Las infecciones que también son deleterias en extremidades.
Por eso es que tenemos que conocer primero bien la base teórica, que como dije es lo que determina que cuando un médico es bueno o no, ¿no? No el operador. El buen médico es el que tiene una base teórica sólida, ¿no? Y con esa buena base hace un diagnóstico firme, oportuno, y la indicación, ¿no? Es el que dice esto hay que hacer, ¿no? Y hacerlo en este momento, ¿no? O hacerlo en 2 horas o al día siguiente, qué sé yo. Ese es el médico, ¿no? Ese es el buen médico. Ya mira, eso, ya que el resto lo puede hacer la enfermera, qué sé yo, no el residente, ¿no? Y en cirugía es igual, ojo, ¿eh? En cirugía el buen cirujano no es el operador, el bala, el que tiene una habilidad manual para suturar, poner los clavos, no, no, no. Es el que sabe qué hacer, ¿no? En qué cosa, y eso te lo da la base teórica, por eso es que aún los cirujanos tienen que tener una sólida base teórica, leer bastante. Bien, veamos el primero, que son los abscesos, ¿no? Abscesos en extremidades, no se nos pueden pasar, como todo absceso, puede darnos una curva febril íctica en agujas, ¿no? Uno ve la historia y ve en agujas ahí elevaciones, todos los días se eleva 39, 40 y cae en la tarde o en la noche al día siguiente otra vez. Esa gráfica febril nos hace sospechar pues de un absceso. Entonces el absceso son colecciones de pus que pueden ser superficiales como en este caso o profundos, ¿no? El pie está totalmente hinchado, el paciente con fiebre, nada lo explica, ¿no? Y no hay apenas una ligera flogosis, ¿no? Pero sí hay dolor intenso, etc. Entonces uno tiene que sospechar, que puede haber un absceso profundo, ¿no? Entonces nadie ve lo que no sabe, ¿no? Si uno sabe que puede haber absceso profundo, lo investiga, ¿no? Y sobre todo en diabéticos. Y el método por excelencia, pues, el inocuo es la ecografía, ¿no? El método por excelencia para diagnosticar líquidos es la ecografía, ¿no? En planos superficiales o en planos profundos. Por supuesto que usted, si tiene a la mano, puede hacer una punción, ¿no es cierto? Una punción del absceso sospechado, y si obtiene pus ya está diagnosticado, ya tiene su diagnóstico. Pero como le digo, en planos profundos, y si tiene la ecografía, que ahora es un método universal, barato, ¿no? Todo el mundo lo tiene, se dice que el estetoscopio del médico del futuro va a ser el transductor ecográfico, ¿no? Que ahora está, creo, $2.500. Irá bajando. En el caso del aparato locomotor tiene que ser el transductor músculo-esquelético, que tiene mayor cantidad de hertz. El transductor es este aparatito que va a la mano, ¿no? O sea, no es el mismo de abdomen y de ginecología, por si acaso, es otro transductor. Irá bajando, ¿no? En algún momento estará $500, $400. Entonces, todo médico interno en el futuro tendrá su transductor en el bolsillo de su mandil y el programa en su celular, ¿no? Entonces, en lugar de auscultar, sacará su transductor ecográfico y en su celular le hará un ecofaz, ¿no? En tórax, abdomen o en extremidades, ¿no? Apague, por favor, apague el micrófono. Bien. Entonces, acceso diagnosticado con cualquiera de los métodos, absceso drenado. Eso ya saben ustedes, ¿no? Entonces, hay con bisturí, por favor, hay que abrir, ¿ah? Hay que abrir. Si piensan que le meten con una jeringa, usted lleva todo el absceso, no, no. Tiene que cortar, abrir y dejarlo abierto, si no se le va a volver a coleccionar. Y hay abscesos en todo sitio, desde abscesos de uñas, ¿no? En extremidades, por todo sitio, hay hasta en el cuello, alrededor de la columna vertebral, o sea, abscesos puede haber en cualquier parte del, del aparato locomotor, ¿no? Y usted tiene que plantearse siempre esa posibilidad, ¿no? Y estudiarlo. Y es una entidad, el absceso, es una entidad netamente quirúrgico. Lo central del manejo es el desbridamiento, que es quirúrgico.
y los antibióticos pueden ser complementarios, ¿no? Los antibióticos no va a ceder el cuadro si usted solo le da antibióticos, tiene que desbridar, drenar el cuadro. Pasemos al siguiente cuadro infeccioso, que es la artritis séptica, ¿no? Entonces, la artritis séptica es la colonización por microorganismos, no solo bacterias, ¿no? Puede haber TBC, parásitos, se ha encontrado de todo, ¿no? Todo tipo de microorganismos en la cavidad sinovial, ¿no? En las articulaciones sinoviales, en artrósicas, ¿no? Por excelencia. Y entonces, esta infección, ¿no? Intraarticular es tremendamente deletérea y destructiva, ¿no? Destruye ligamentos, destruye meniscos y lo más importante, destruye el cartílago hialino que recubre los huesos, que no se repara. El cartílago hialino no se repara, ¿no? Por eso es que en la artrosis, ¿no es cierto?, que es una enfermedad degenerativa de los cartílagos, no hay reparación, hay que ponerle una prótesis, o sea, una carilla sintética, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta entidad, ¿no? El diagnóstico tiene que ser lo más precoz posible y el tratamiento también, ¿no? Si se nos pasa, olvídate, esa articulación está perdida, ¿no? Y eso es grave, eso es grave. No podemos caer en esa irresponsabilidad. Entonces, los mecanismos, ¿cómo se infectan estas articulaciones? Por vecindad, ¿no? En los libros van a encontrar por contigüidad, por continuidad, ¿no? Infecciones en la piel alrededor de las articulaciones que avanzan a celulitis, ¿no? Y de ahí dañan la membrana articular y se meten a la articulación, ¿no? Por abscesos, infecciones periféricas que rompen la cápsula e invaden la cápsula. La otra es la vía hematógena, sobre todo en sujetos inmunodeprimidos, alcohólicos, ¿no? Diabéticos, ¿no? Más rara, pero puede ser. En niños sí, ¿eh? En niños acuérdense que en algunas articulaciones en niños la metáfisis está incluida en la articulación. Entonces es más fácil que hagan artromielitis, ¿no? O artritis séptica, por vía hematógena, ¿no? A punto de partida de caries dental, etc. Y la iatrogénica que ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Porque ahora hay artroscopía, que todo el mundo hace artroscopía, por cualquier cosita le meten el tubo, o los internos, los alumnos, ¿no? Que hacen punciones articulares, no siempre en las condiciones ideales. Entonces se produce de origen iatrogénico artritis sépticas, ¿no? Post-artroscopía y post-punción articular. Ojo, cuidado. Bien, entonces miren acá que el germen más común es el estafilococo aureus de lejos en adultos y en niños menores de 2 años el Haemophilus influenza, que es un gran negativo. Acuérdense siempre esto, el Haemophilus influenza en niños menores. Muy bien, entonces vamos al diagnóstico clínico, ¿no? Una etapa cardinal en el diagnóstico es diferenciarla de la celulitis, ¿no? Si me llega una rodilla toda caliente, hinchadaza, ¿no? Obviamente lo primero que voy a tratar de hacerle es los signos de líquido articular, ¿no? La oleada, el signo del témpano, etcétera, ¿no? Pero no siempre eso es posible, ¿no? A veces está tan hinchado que es imposible, no hay signos de líquido articular. Entonces me queda la duda, ¿no? Sobre todo cuando hay rubor, ¿no? ¿Esto será una celulitis o será una artritis séptica, ¿no? Existe un signo clínico que se describe en los libros clásicos, que es la movilidad pasiva indirecta de la articulación. Le agarro el pie y flexiono suavemente la rodilla. Y si esto produce dolor, abona a que sea una artritis, un compromiso articular, ¿no? Y si no le duele, es una celulitis.
hay que estar totalmente seguro, ¿no es cierto? Porque el tratamiento es totalmente distinto. Si es una celulitis, el tratamiento es médico. Si es una artritis séptica, el tratamiento es invasivo. Pero imagínense que yo diga esto es una artritis séptica y le hago una punción, una artroscopía. Lo único que estoy haciéndole es meterle todos los gérmenes de la grasa a la articulación, ¿no? Sería lo más imprudente que pudiera haber. Entonces, ese es el primer punto a diferenciar, ¿no? El segundo, en niños hay lo que sí en artritis séptica de cadera, la famosa posición antálgica, ¿no? Siempre los pediatras que ven esto nos llaman, ¿no? Y es que esto, el niño viene así, la mamá le acomoda, le estira la pierna y el niño vuelve a ponerla en esa posición porque le alivia, se siente más cómodo. Entonces, si usted ve eso en un niño, ojo, ¿no? Tiene que estudiarlo, seguirlo, observarlo y hacerle los exámenes complementarios. Y acá también, miren, la ecografía, que gracias a Dios es un método barato, ¿no? Y que ahora hay ecografía en cualquier centro de salud del territorio nacional. Entonces, la ecografía sí nos ayuda, y es un método inocuo, ¿no? Antiguamente se hacía la punción, ¿no? Pero este sí es inocuo y miren acá nos revela que hay líquido dentro de la articulación y miren ya se ven detritus, o sea restos de tejido, desorganización de los planos tisulares, etcétera, ¿no? Gran edema, o sea signos característicos, ¿no? De una artritis séptica. Y con eso ya entonces ya puedo yo tomar acción inmediata con una buena base, ¿no? Por supuesto tiene que ser un buen ecografista también. Y cuando estoy seguro que no es celulitis, ¿no? Y no hay ecografía, sí puedo hacer mi punción. Y acá miren, este es el líquido citrino normal y este es el líquido purulento denso, ¿no? A veces francamente piógeno, a veces solo está denso, pero sí tengo que buscar los detritus, ¿no? Si acá yo veo restos de tejido, ¿no? Ya eso es patognomónico. Apenas veo restos de tejido ahí de cápsula articular, algunos pedacitos, dije, no, esto sí es artritis séptica, sala de operación. Y esto es cuando es hemorrágico, ¿no? Entonces, en resumen, haga una ecografía, no se haga problemas, y si no hay ecografía ya tiene que tomar acción previo descarte de celulitis. Doctor, disculpe, ¿Sí? eh, nos quedan 5 minutos para terminar el tiempo Ah, de ya, no, la en 3 minutos acabo. Sí, Bien, doctor, gracias. acá está el... Y usted puede hacer un manejo inicial en su centro de salud, que es un lavado articular. O sea, le instila cloruro de sodio y aspira y aspira, ¿no? O puede hacer este lavado continuo, ¿no? Pero ya en un centro especializado le van a hacer un desbridamiento quirúrgico artroscópico, ¿no? Vean acá cómo el cartílago articular ha sido ya dañado, ¿no? Bien. Rápidamente, otra infección que es la osteomielitis hematógena agudo, sobre todo en niños, por el tipo de irrigación, ¿no? Acá hemos dicho que los vasos metafisiarios, ¿no? Son más lentos, más estrechos, entonces ahí fácilmente los trombos piógenos, ¿no? Colonizan la metáfisis produciendo un cuadro de infección aguda, ¿no? Que generalmente es el estafilococo aureus. Acá vean ustedes que por edades también hay una variación en cuanto a la etiología, ¿no? Igual epidemiología, ¿no? Esto, la osteomielitis aguda es niños mayores, ¿no? Sobre todo de entre 10 años, alrededor de los 10 años. Y la clínica es paciente con fiebre, con signos de ¿no? bacteriemia, si es un niño que si tiene otros focos hay que hacerle cultivos, ¿no? Y hay que sospecharlo, es un cuadro que hay que sospecharlo, ¿no? La radiografía, la TAG no ayudan mucho porque los signos radiográficos, imagenológicos se presentan tardíamente a los 10 días, 8, 10 días, 12 días. De manera que de entrada no nos ayudan. Una ecografía sí, ¿no? Sobre todo que nos va a revelar en la metáfisis destrucción ósea, ¿no?
líquido, etcétera. Y sí nos ayuda. Vean que la ecografía está cobrando una tremenda importancia. Acá vean, igual esta es una tomografía, pero vean cómo acá ya hay destrucción ósea. Pero esto se va a ver a partir de los 15 días al mes. Es un examen más bien para complementar. En algunos casos se hace punción cuando hay absceso, ¿no? Y el tratamiento, miren acá de inicio, el tratamiento es básicamente médico, ¿no? O sea, darle antibiótico terapia por 3 semanas, 4 semanas, ir evaluando, ¿no? Y solo es quirúrgico cuando hay un absceso comprobado, ¿no? En el hueso. Bien, veamos rápidamente ese otro cuadro importante ya terminando, que es la fasciitis necrotizante. Miren, la fasciitis necrotizante es la presencia de gérmenes que se difuminan en la fascia superficial. Vean acá el músculo, acá está la piel arriba, acá está el músculo, y acá arriba está la fascia profunda, ¿no? Que es la que hemos comentado en el síndrome compartimental. Ya. Y acá está la grasa con sus dos capas, ¿no? La areolar en forma de bolitas, la parte más superficial, y la lamelar en forma de láminas, ¿no? Entonces la grasa tiene dos capas, y en medio de las dos está la fascia superficial, que es muy deleznable, por eso no la hemos visto en la disección en el cadáver. Solo hay una parte del cuerpo que es gruesa, ¿no? Y es en la región inguinal, que se llama la fascia de Scarpa, ¿no? Usada mucho antes como un elemento para la reparación de hernias inguinales, etc. Bueno, aquí es donde se asienta y se difumina, ¿no? Uno cuando entra a operar ve toda esta fascia negra y toda, por ahí avanza la infección, ¿no? Y de acá asciende la infección hacia arriba, ¿no? Y comprometiendo el plexo epifisial, subdérmico, y produciendo escaras en la piel, ¿no? Primero va a producir flictenas, o sea, signo de suprimiento de la epidermis, ¿no? Y después escaras y necrosis de la piel. Pero también puede avanzar hacia abajo, ¿no? Necrosa la capa lamelar, la fascia profunda, se mete al músculo y necrosa el músculo, ¿no? Estas son bacterias que por las toxinas que producen van trombosando los vasos y produciendo necrosis. Entonces son dos tipos, la tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 son polimicrobiana, pero hay presencia de anaerobios, ¿no? Vean ustedes el estreptococo, bacteroides, el pectoestreptococo. Y en la tipo 2, que es el estreptococo beta hemolítico grupo A, también llamado estreptococo piógeno, ¿no? Y el tipo 2 es frecuente en diabéticos. Entonces, en la tipo 1, donde hay presencia de anaerobios, usted va a encontrar crepitaciones, o sea, por el gas de los anaerobios a la palpación, mal olor, gas en las radiografías, ¿no? Y en la tipo 2, ¿no? La tipo 2 es más larvado, la tipo 1 es más en días, o en horas o días, el cuadro ya empeora. Y la tipo 2 es más larvada. Es el típico paciente que entra como celulitis, le dan 3 días de antibióticos, no mejora, le hacen una rotación, ¿no? Por 3 días más, no mejora, ¿no? Y a los 6 días le hacen la tercera rotación de antibióticos, hasta que algún intensivista, algún clínico por ahí en un arranque de humildad dice, oye, no sería bueno que lo vea un traumatólogo, ¿no? Llaman al traumatólogo y dicen allá, como no es clínico, seguro que es un problema quirúrgico, una fasciitis, ¿no? Entonces se le hace una ecografía. Y acá vean ustedes, ¿no? Cómo hay destrucción celular, alteración de todas las capas tisulares normales, ¿no? Y a eso ya hago el diagnóstico, inmediatamente voy a sala de operaciones a hacer un desbridamiento amplio, ¿no? Acá es cuando es a predominio superficial, la infección ha avanzado de la fascia superficial hacia arriba, ¿no? Y acá, una vez que saco todo lo necrótico, todavía me queda la fascia profunda, restos de grasa, todo viable, ¿no? Pero a veces avanza hasta músculo y más bien me necrose el músculo. Vean ustedes, aquí he abierto la fascia profunda. Entonces son los dos casos, ¿no? El diagnóstico tiene que ser precoz. Y hay la fasciitis necrotizante de Fournier que se da en la región inguinal.
Mucho cuidado acá porque la fasciitis necrotizante se puede llevar al paciente en horas, ¿no? Miren cómo diseca la infección o acá luego de un traumatismo, lesión del, del recto a veces y se lleva al paciente en horas, ¿no? Se mete ahí a la fosa isquiorrectal y olvídense. Bien, terminemos con la gangrena gaseosa, que es un cuadro diferente a lo anterior, es producido por el Clostridium perfringens. También hay varios subtipos, pero vean que la tipo 3 por Clostridium perfringens es el 80% de los casos. Entonces, una anaerobiosis letal, esto sí es horas, señores, horas, ¿no? Si se nos pasa, ya fue la extremidad. El antecedente epidemiológico es importante, ¿no? Si la lesión fue en sitios donde han habido heces de animales, ¿no? Puede haber sido en la casa de un paciente, incluso con cemento, tener un arbolito ahí, pero si usted le pregunta hace 1 año o 2 años, por acá pasaban animales, sí, le dice, ¿no? Porque el Clostridium perfringens puede vivir en el medio ambiente años, ¿no? Entonces, acá sí se dan todos los signos de anaerobiosis, crepitación, mal olor, dolor intenso, gas en las radiografías y la cirugía pues mandatoria, ¿no? Amplia, desbridamientos, amplios desbridamientos y en fin. Bien, hasta ahí creo que ya es una mirada general. Ahí ya tienen la grabación. Sirve de base. Yo los invito a que profundicen estos conocimientos, esta clase, y la aprendan ya en la memoria remota, ¿no? No solo para el examen del final del curso, sino para saber, ¿no? Son conceptos básicos que les he dado. Eso es todo lo que tienen que saber, ¿no? Repásenlo bien. De acá a 1 mes le dan una repasada a la clase y de acá a 3 meses otra vez y van a ver que ya no se lo van a olvidar. Y cuando tengan un caso, actúen con decisión, ¿no? Demostrando conocimientos y por favor salven vidas, salven extremidades, que eso es lo que queremos. No queremos estudiantes con 19, 20 que ingresen al Almenara, qué sé yo. No nos interesa. Nos interesa médicos que aunque se hayan graduado con 11, pero que en la práctica salven vidas y salven extremidades. Eso es lo que necesitamos. Céntrense en eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, tenemos un par de preguntas en el chat, se las voy a leer. ¿Ya? La primera nos dice, ¿recomienda usted el uso de la artrocentesis inmediata en artritis séptica en el primer nivel de atención o sería recomendable mejor una referencia? Claro, no, lo que yo recomiendo es, como ya dije, la punción y el lavado articular. No abran una articulación si no es en un centro quirúrgico, ¿no? Y en un primer nivel usted va a tener un tópico, ¿no? Si hago una artrocentesis o un lavado articular, como el que he señalado, con campos estériles, guantes, ¿no? Etcétera. Si usted tiene un mandilón estéril, póngaselo en las mejores condiciones, pero no recomiendo abrir la articulación, ¿ya? Hay el riesgo de que se contamine más, ¿no? Y en el traslado uno no sabe cómo va a ir, ¿no? Entonces mejor háganle un lavado articular y con eso ya le están haciendo bastante mientras pasan 6, 8, 10 horas y ya llega a un hospital general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Eh, En la fractura desplazada de cuello femoral con ruptura de los vasos, ¿la hemorragia es clínicamente significativa como para considerarse una emergencia? Ya, esa es una buena pregunta, pero esto tiene importancia en niños, ¿no? En niños menores, ¿no? Porque en niños menores, eh, la, dentro de la articulación hay una presión determinada, casi como un síndrome compartimental. Se fractura el cuello y toda esa sangre se queda dentro de la articulación y llega un momento en que comprime y compromete los vasos reticulares que irrigan la cabeza. Entonces, si uno no evacúa esa sangre a tensión, puede llevar después a una necrosis de la cabeza, pero es en niños, ¿ah? En niños menores. Y de hecho que dentro de las emergencias, cuando yo dicto esta misma clase, pero para residentes, ¿no? Agrego muchas más emergencias ya de especialidad, mucho más raras, y ahí pongo esto, ¿no?
la fractura de cuello en niños con un gran hematoma, que mediante ecografía yo lo diagnostico, y tengo que intervenir, ¿no? Por punción dirigida o bien por artrocentesis, o sea, entrar, cortar y lavar todo el sangrado, ¿no? Y tratar de mejorar condiciones para que esa cabeza no se necrose. Buena pregunta, buena pregunta. Muy bien, ¿alguna otra para terminar? Sí, doctor. Para terminar, nos pregunta, doctor Lazo, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es en niños el codo de niñera o el codo de la madrastra? ¿Y cuál sería su manejo? Bueno, el codo de la niñera es cuando justamente la niñera, la mamá, jala bruscamente el brazo en extensión y la cabeza del radio se sale del ligamento anular que normalmente está en el cuello, ¿no? Y entonces produce un intenso dolor al bebito, al niño generalmente tiene 3, 4, 5 años, y nadie sabe por qué es, ¿no? Y el niño está en una posición antálgica, le toman radiografía, no tiene nada, ¿no? Y entonces el diagnóstico es, usted le hace una pronosupinación y eso es tremendamente doloroso, ¿no? Con eso confirma el diagnóstico, ¿no? Entonces existen maniobras, perdón, existen maniobras para reducir, ¿no? Que es básicamente palpar la cabeza, usted palpa la cabeza del radio, ¿no? Y al niño le va a hacer una supinación y después una pronación. Y cuando hace esa maniobra, empuja la cabeza del radio, ¿no? Con el dedo índice, le empuja hacia medial y va a sentir un clic, ¿no? Va a sentir un crunch, lo refieren en algunos libros. Y eso sí, indica de que la cabeza ya volvió a meterse a su sitio y el ligamento anular volvió al cuello del radio y el resultado es espectacular. O sea, apenas el chiquito se pone a jugar inmediatamente. Entonces es más o menos frecuente, ¿eh? Usted sospéchelo, haga el diagnóstico con pronosupinación. Si tiene una radiografía normal, usted puede intentar reducirlo, ¿no? Con la maniobra que les he indicado. Vale la pena. Generalmente entra, el niño se va feliz, ¿no? Ahí pueden revisar también las maniobras, creo que hay en YouTube o en Internet, esta maniobra que les he dicho o alguna otra que se describe en los libros, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, doctor, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su Ya, tiempo. ya, muy bien. Les agradezco pues, a ustedes cualquier consulta o duda. Estamos ahí en el Hospital Casimiro Ulloa. Quien quiera ir.